El aire en el estudio Fame, en Muscle Shoals, era espeso a finales de enero. Un clima húmedo, anterior a la primavera, se mezclaba con el humo de los cigarrillos y el olor a café recalentado. La banda, un grupo de músicos de sesión curtidos en el blues, llevaba un rato buscando un groove, dando vueltas a un mismo riff de guitarra. El sonido era áspero, terroso, como el lecho de un río. Y en el centro de aquella niebla sonora, sentada frente al piano, una mujer de 24 años observaba sus propias manos sobre las teclas. Aretha Franklin no decía mucho. Su silencio tenía una cualidad densa, un peso. No era la diva que buscaba atención, era una fuerza concentrada, a la espera de su propio impulso. Los músicos blancos intercambiaban miradas breves, un poco perdidos. Habían grabado con muchos artistas, pero esto era distinto. No se trataba de acompañar a una cantante. Se trataba de encontrar la manera de seguir a una tormenta que aún no se desataba. Entonces llegó. Un redoble de batería, un bajo que caminaba con decisión y el piano de Aretha marcando un compás urgente, casi apremiante. Y después, su voz. No fue un canto que entrara por los oídos. Fue una presencia que ocupó la habitación. You're a no good heartbreaker. You're a liar and you're a cheat. No hubo adornos. No hubo preparación. Fue una declaración de verdad desnuda, arrojada al centro del estudio como un guante. Una confesión armada. La nota de dolor en cheat no se desvaneció. Quedó suspendida en el aire, midiendo su propio peso, vibrando con la rabia y la rendición de quien conoce el amor dañino hasta la médula. En ese instante, algo se quebró y se recompuso. El soul cambió para siempre. Porque lo que surgió de aquella toma no era solo una futura canción exitosa, era la arquitectura de un nuevo territorio emocional. Aretha Franklin, la reina. Un título que sugiere majestad, distancia, un trono elevado. Pero su poder no residía en la lejanía, sino en una intimidad desgarradora. Su voz no pontificaba, abría una puerta. No imponía, invitaba a reconocerse en su grieta. La niña prodigio del gospel y la diosa secular. La tímida introvertida y la fuerza de la naturaleza en el escenario. La mujer que transformó el dolor privado en un léxico universal de resistencia, de resiliencia, de puro y simple sostén. Una catedral se construye a lo largo de una vida. Cada canción es una columna, cada riff de piano, un arbotante, cada grito, un vitral que filtra la luz cruda de la experiencia humana. Ella fue la arquitecta, la sacerdotisa y la feligresa de su propio templo sonoro. Y todo empezaba siempre con las manos. Unas manos que recorrían el teclado con la disciplina precisa de una concertista clásica y que al micrófono parecían moldear el aire mismo, darle forma física a la emoción. Eran el primer eslabón, el punto de contacto entre el mundo interior, vasto y tumultuoso, y el instrumento que lo traduciría en algo tan sólido como la piedra. La primera escuela no tuvo paredes de yeso, sino de fe. La New Bethel Baptist Church en Detroit era una geografía sonora. Un universo donde el piano no era un instrumento, sino un púlpito. Donde la voz no era un talento, sino un ministerio. Aretha creció bajo esa bóveda de madera y sudor. A los 5 años, su voz ya era un miembro más del coro. Pero no se trataba de cantar, se trataba de transmitir. Allí aprendió la gramática sagrada del soul, la llamada y la respuesta, ese diálogo primario entre el solista y la comunidad. Aprendió la acumulación dramática, el lento ascenso desde el susurro confesional hasta el clímax liberador. Ese grito que no era de desesperación, sino de entrega. Aprendió que la emoción para ser creíble no podía improvisarse. Se ensayaba, se tallaba, hasta volverse revelación. El director de aquella orquesta espiritual era su padre, el reverendo C.L. Franklin, una torre de elocuencia y autoridad cuya sombra era tan alargada como protectora. De él, Aretha heredó el sentido del ritmo, del drama narrativo, del poder de una pausa bien colocada. Pero también heredó el peso de una expectativa monumental. Su voz debía ser digna de aquel púlpito.
Cada nota que emitía estaba cargada de un significado que trascendía lo musical. Era un acto de fe, un testigo. El gospel fue su alfabeto fundamental, un lenguaje donde el sentimiento precedía el entendimiento, donde primero se estremecía el cuerpo y luego la mente encontraba las palabras. Esa sería para siempre la piedra angular de su arte, la verdad visceral, la que se siente en el pecho antes de que la razón la nombre. En aquella iglesia, Aretha no aprendió a cantar para un público, aprendió a conectar con una congregación. Y esa diferencia, esa búsqueda de comunión en lugar de aplauso, sería el cimiento más profundo de su catedral. El siguiente movimiento parecía lógico, de la iglesia al gran salón, de Detroit a Nueva York. Columbia Records, la casa de elegantes intérpretes, la firmó en 1960. Había expectativa, pero era la incorrecta. La convirtieron en un proyecto. La vistieron con lentejuelas y suaves vestidos de noche. La pusieron frente a orquestas pulidas, cuyos arreglos sonaban a salones de baile iluminados por candelabros. Le dieron estándares de jazz, baladas sentimentales. Aretha los cantó con una técnica impecable, una claridad de dicción perfecta. Pero faltaba la grieta, faltaba la tierra. Su voz, en aquellas grabaciones, suena habitada solo a medias, como si la parte esencial, esa que suplicaba, que reclamaba, que se rasgaba, se hubiera quedado esperando en el banco de la iglesia. Los productores buscaban una cantante. Ella era una transmisora. Buscaban brillo. Ella tenía raíces. Aquellos años no fueron un fracaso comercial, sino un malentendido existencial. Un exilio sonoro. Era un artista en traducción forzada. Intentaba descifrar cómo llevar el lenguaje sagrado del gospel a un mundo secular, sin perder su alma, sin traicionar aquella verdad visceral que aprendió en Detroit. Y no encontraba la clave. La orquesta era un muro demasiado liso para escalar. Escuchando ahora esas primeras grabaciones se percibe la potencia bajo la superficie. Una nota sostenida que de repente se quiebra hacia el blues. Un riff de piano que asoma entre los violines y revela el alma rítmica que ellos intentaban sofocar. Era como escuchar a una arquitecta obligada a decorar apartamentos ajenos, mientras los planos de su catedral personal se acumulaban, intactos, en un cajón. Estaba aprendiendo, a la inversa, lo que no quería hacer. Y en ese aprendizaje negativo se preparaba el terreno para la toma de posesión definitiva. El cambio, en 1966, no fue solo de discográfica, fue de filosofía. En Atlantic Records, el productor Jerry Wexler no quería pulir a un diamante en bruto. Quería encontrarlo en su mina. Su idea fue sencilla y revolucionaria. Llevar a Aretha de vuelta a la raíz, a la tierra. No a Nueva York, sino al sur, a Muscle Shoals, Alabama, a un estudio pequeño donde la música respiraba con los pulmones del rhythm and blues y el country. La estrategia era clara: ponerla al piano, rodear ese piano con una banda de sesión blanca que entendía el groove como un organismo vivo, retirar los violines, eliminar el brillo. Wexler y el ingeniero Tom Dowd no buscaban un sonido, buscaban una verdad, y la verdad necesitaba un poco de estática, el crujido de un amplificador, el sudor en la frente. Aretha llegó a aquella sesión no como una artista dirigida, sino como una fuerza liberada. Cuando sus dedos encontraron el primer acorde en el piano, algo encajó. El instrumento era una extensión de su cuerpo, el centro de mando desde donde ella podía dirigir la tormenta. La banda, aquellos músicos que nunca habían trabajado con ella, captó la señal al instante. No estaban acompañando a una vocalista, estaban construyendo una arquitectura alrededor de un pilar central. De ahí salió I Never Loved a Man the Way I Love You, y de ahí salió el sonido de Aretha Franklin. El gospel no fue secularizado, fue humanizado. El éxtasis espiritual encontró un vehículo terrenal, la demanda a un amante, la reivindicación de un corazón roto. La súplica ya no se elevaba al cielo, se plantaba firme en el suelo. Fue la toma de posesión. La artista que durante años había traducido el lenguaje de otros, por fin empezó a hablar en su propio idioma. Un idioma hecho de alma santificada y blues desgarrado. La primera piedra de su catedral personal estaba colocada.
Un año después de Muscle Shoals, en un estudio de Nueva York, el proceso fue distinto, porque esta vez no hubo búsqueda, hubo certeza. Aretha llegó con una canción que no era suya, pero que ya sentía como propia. Respect, escrita y grabada por Otis Redding, era en su voz original una petición masculina, una súplica desde el cansancio. Lo que sucedió en esa cabina de grabación fue una alquimia sónica, una reescritura total sin cambiar una palabra. Aretha aceleró el tiempo, lo hizo marcha, no lamento. Sus manos en el piano marcaron un ritmo declarativo, una afirmación. Y entonces llegó la voz. No un ruego, sino una demanda. Cada sílaba era nítida, un martillo sobre un yunque. R-E-S-P-E-C-T. No se deletreaba, se reclamaba. Y llegaron los coros. Sus hermanas, Carolyn y Irma, inyectando la respuesta que lo cambiaba todo. Suck it to me. Una frase de la jerga callejera que en ese contexto sonaba a desafío, a condición no negociable. Era la llamada y la respuesta de la iglesia, trasladada al terreno de la batalla conyugal. Otis Redding pedía respeto como un hombre que regresa a casa. Aretha Franklin lo exigía como precio de entrada. La canción explotó en la primavera del 67. Se coló en las radios blancas y las negras, en las manifestaciones por los derechos civiles y en las salas de estar, donde las mujeres empezaban a nombrar su malestar. Sin un discurso, sin un panfleto, se convirtió en un himno de doble filo, personal y colectivo. Aretha no había compuesto la letra, pero le había otorgado una intención nueva, un cuerpo sonoro irrevocable. Demostró que el respeto no era algo que se mendigaba, sino algo que se construía, y ella, ladrillo a ladrillo, nota a nota, había puesto los cimientos. La voz capturaba la gloria, pero era el piano quien sostenía el reino. Aretha Franklin nunca fue simplemente una cantante que acompañaba. Fue una arquitecta sonora, cuya herramienta principal tenía 88 teclas. Sus manos, ágiles y poderosas, eran el primer motor de cualquier canción. Mientras otras vocalistas dependían de un director o de un arreglista para marcar el tempo, Aretha lo establecía desde el asiento del pianista. Un ligero empujón rítmico con la mano izquierda, un riff ascendente con la derecha, y el destino de la canción quedaba trazado. El piano era su centro de mando. Desde allí podía acelerar un puente con una escalada de notas, o frenar un final hasta convertirlo en un suspiro colectivo. Controlaba la dinámica no con un gesto a la banda, sino con la presión de sus dedos sobre las cuerdas percutidas. Su estilo al piano era distinto al de su canto. Menos ornamental, pero más estructural. Rítmico, percusivo, con un groove profundo que bebía del blues y del gospel. Tocaba acordes completos, con un peso que sonaba a columna. No decoraba la melodía, construía su andamiaje. Era la base sobre la cual su voz podía permitirse volar, desgarrarse, improvisar. Esa autonomía era una forma de soberanía. En un negocio donde las artistas, especialmente las mujeres, eran a menudo moldeadas por productores hombres, ella poseía el instrumento que dictaba las reglas del juego. El piano era su territorio inexpugnable. Desde ese bastión de madera y cuerdas, dirigía la ceremonia. Podía permitir que la tormenta emocional de su voz se desatara porque sabía que bajo ella, sus manos sostenían los cimientos. Cada gospel run, cada grito desgarrador, estaba anclado en la geometría precisa de un acorde que ella misma había plantado. Tras bastidores, la vida tejía su propio relato, a menudo en tonos menores. Pérdidas tempranas de la madre, relaciones turbulentas, una timidez que podía paralizarla en reuniones sociales. Un contraste radical con la soberanía absoluta que exhibía ante el micrófono. Pero ese dolor privado no era un secreto a ocultar. Era la materia prima, la cantera de donde extraía las piedras para su catedral. Aretha no cantaba sobre el dolor, cantaba desde él. En Ain't No Way, la voz no describe la angustia, la encarna, se retuerme en melismas sofisticados, se quiebra en sílabas, asciende como un lamento que busca, inútilmente, una salida. En Angel, el anhelo no es un tema, es una presencia física. Se puede sentir el vacío que esa voz intenta llenar con cada nota sostenida. Ella no interpretaba emociones, las convocaba, les daba cuerpo y textura sonora.
Esta fue su alquimia particular. No transformaba el plomo en oro, sino la vulnerabilidad en autoridad. Su poder no nacía a pesar del sufrimiento, sino directamente de su digestión. Porque en cada grito controlado, en cada suspiro que se convertía en nota, había una verdad incontestable. Esta mujer no especulaba, conocía. Había estado en las habitaciones oscuras de las que cantaba. Por eso resonaba con tanta fuerza. Quienes la escuchaban no oían a una diva lejana, sino a una testigo. En la grieta de su voz, en ese desgarro perfectamente modulado, millones encontraban el eco de sus propias heridas no verbalizadas. Su arte ofreció un extraño consuelo, no la promesa de que el dolor desaparecería, sino la prueba de que se podía sostener, ordenar y finalmente proyectar como una forma de belleza inquebrantable. Las capillas más oscuras de su catedral eran, irónicamente, las más visitadas, porque allí en la penumbra compartida se edificaba la comunión. En el escenario, Aretha era una soberana. Los vestidos de gala brillaban bajo los focos, las pieles colgaban con majestad, y su mirada, cuando se posaba en el público, podía ser un desafío o una petición. Exigía silencio absoluto antes de comenzar. Rechazaba condiciones que no fueran las suyas. Este era el personaje, la reina del soul, una figura pública tallada en mármol, inexpugnable. Pero tras el último acorde, cuando las luces se apagaban, esa reina se disolvía. En su lugar apareció una mujer de voz suave, propensa a la ansiedad, profundamente leal a un círculo íntimo y familiar. Temía los aviones. En las entrevistas, sus respuestas podían ser breves, evasivas, protegidas por una cortés pero firme reticencia. La misma persona que con su voz podía convocar multitudes, en un salón privado podía sentirse expuesta, vulnerable. Esta dicotomía no era una actuación hipócrita, era una estrategia de supervivencia perfeccionada durante décadas. El personaje público, la diva, la reina, funcionaba como una fortaleza, una arquitectura defensiva elevada alrededor de su núcleo más frágil. El trono, el manto de pieles, la exigencia de respeto, todo era parte de una armadura elaborada y consciente. Una armadura que le permitía a la mujer tímida de Detroit salir al mundo y ejercer un poder que de otro modo la hubiera desbordado. Ella no habitaba un personaje falso. Más bien, había aprendido a proyectar una amplificación necesaria de su fuerza interior. El escenario era el lugar donde esa fuerza podía expandirse sin límites, donde la vulnerabilidad se transformaba en potencia cruda. Pero fuera de él, la armadura se cerraba. El mito protegía a la mujer, y la mujer, a su vez, alimentaba de autenticidad al mito. No eran dos entidades separadas, sino los dos polos de un mismo y complejo campo magnético. La corona no era un adorno, era una pieza esencial de la coraza que le permitió durante 60 años ser a la vez un ícono y una persona. Murió en 2018, pero un edificio como el que ella construyó no se desvanece cuando el arquitecto se va. Su catedral permanece, habitada. Su legado no es solo una lista de canciones o una técnica vocal estudiada en conservatorios. Es algo más orgánico, un hogar sonoro. Generaciones de cantantes después de ella caminan por los pasillos que ella trazó. Se escuchan las inflexiones de Alicia Keys, en la entrega desgarrada de Adele, en el control soberano de Beyoncé. No se trata de imitación, sino de herencia. Aretha estableció un estándar de autenticidad que redefinió lo que significaba poseer una canción. Demostró que la grandeza no residía en la perfección aséptica, sino en el riesgo de la entrega total, en el coraje de desnudar el nervio emocional. Su voz se convirtió en un bien común, un lugar de referencia emocional. Para quien necesita fuerza está el desafío de Respect. Para quien se ahoga en la pena, el consuelo de Bridge Over Troubled Water. Para quien anhela, la pureza de Angel. Ella construyó un léxico completo de la experiencia humana, accesible solo con presionar play. Pero quizás su herencia más profunda sea una paradoja. Enseñó que la máxima autoridad nace de la máxima vulnerabilidad. Que un grito puede ser una columna. Que un quebranto puede sostener un techo. Ella convirtió lo personal en universal no por generalizar, sino por profundizar en lo específico de su propio dolor y su propio gozo, hasta volverlo arquetipo. Por eso su ausencia física no la ha hecho desaparecer.
Su voz es un espacio resonante que sigue acogiendo. Un refugio de madera y piedra sonora donde aún hoy millones buscan y encuentran un eco para lo que no sabían cómo nombrar. La catedral sigue en pie y sus puertas nunca se cierran. Algunas obras de arte, cuando alcanzan una cierta densidad vital, dejan de pertenecer a su creador. Se emancipan. Se integran en el paisaje cultural como un río o una cordillera. Así ocurrió con la voz de Aretha Franklin. Dejó de ser un instrumento personal para convertirse en un órgano de la memoria colectiva. Su verdadero legado no es un catálogo, sino una gramática emocional. Ella redefinió lo que significaba poseer algo, una canción, un dolor, una identidad. Lo demostró al apropiarse de Respect y hacerla suya, y al hacerlo, entregó a cada oyente el permiso para apropiarse de su propia historia. No hubo condescendencia en su arte, solo una invitación a la soberanía personal. La reina no reinaba sobre súbditos, ofrecía, en cambio, una ciudadanía plena en un reino de pura emoción humana. Por eso, su voz persiste más allá de las modas y los formatos. Resuena en una protesta callejera donde alguien corea una línea de Think. Susurra en el auricular de quien busca consuelo en Daydreaming. Estalla en la euforia colectiva de una boda al son de I Say a Little Prayer. Se ha vuelto atemporal y ubicua, un bien común. La catedral que construyó no es un mausoleo, es un edificio vivo. Sus vitrales no son de cristal, sino de experiencia compartida. Sus columnas no son de piedra, sino de tiempo comprimido en 3 minutos de canción. Y en ese espacio sagrado y secular a la vez, lo que perdura es la sensación de que alguien, alguna vez, supo nombrar lo innombrable y sostener lo insostenible. Su huella no es la de una firma en la historia, es la de un eco que al repetirse nos recuerda nuestra propia capacidad para resonar. Un piano de cola Steinway en un estudio vacío. La luz del atardecer entra por una ventana alta, iluminando el polvo que danza sobre la cubierta cerrada. Sobre un taburete, cerca de la curva elegante del instrumento, cuelga un vestido de gala. Es un espectáculo de lentejuelas y satén, pero ahora está deshabitado. Solo guarda la memoria de una forma, el eco de unos hombros que lo sostuvieron, el fantasma de un movimiento que hizo brillar cada pedazo de cristal. Es una cáscara magnífica y quieta. Así puede parecer a primera vista el legado de un mito. Una forma imponente, pero vacía. La ausencia donde antes hubo una presencia que llenaba salones. Pero en el silencio que rodea a su vestido y a ese piano, si se aguza el oído, aún se percibe algo. No es un sonido, sino su sombra. La reverberación de un acorde que se tocó hace años, hace décadas, y que nunca terminó de desvanecerse. Es el low end profundo de Chain of Fools, la caricia aérea de Until You Come Back to Me, el estallido dorado de Natural Woman. Sonidos que se han impregnado en la madera, en el aire, en el inconsciente colectivo. La catedral no está donde la buscan los ojos. No está en los trofeos ni en las biografías. Existe en el espacio entre el suspiro y el grito. En el momento en el que una persona, en su auto o en su cocina, tararea una línea de I'm Saying All My Love for You. Y sin pensarlo, le inyecta toda su propia historia de anhelo. En ese instante, la arquitectura se reconstruye. Cada voz que toma prestado un fragmento de su fraseo, cada mano que intenta reproducir un riff en el piano, es una piedra que se coloca de nuevo en el edificio. Aretha Franklin no nos dejó solo un catálogo, nos dejó un método, una manera de navegar el mundo a través de la emoción hecha sonido. Un manual de instrucciones para transformar el peso del corazón en algo tangible, en algo que puede compartirse y que al compartirse aligera la carga. Su grandeza no fue una cima inalcanzable, sino un valle profundo, fértil, por donde decidió caminar invitándonos a seguirlo. Al final se entiende que la casa más grande que construyó no fue de notas, sino de pertenencia. Un hogar sin paredes, donde la puerta de entrada es un oído que se abre y el precio de admisión es un corazón que late. Un lugar donde el grito de uno se convierte en el coro de todos, donde la vulnerabilidad es la moneda común y la resistencia el himno compartido. La luz en el estudio se va apagando. El vestido de lentejuelas es ahora solo un destello tenue en la penumbra. Pero desde algún lugar, tal vez de los altavoces de un bar,
Tal vez de la memoria de alguien que la escuchó por primera vez con su padre. Tal vez del simple hábito de un cerebro que recuerda. Surge una línea. You make me feel. You make me feel. You make me feel like a natural woman. Y por un momento, todo vuelve a estar en su sitio. El piano está abierto. Las manos están sobre las teclas. La voz llena el espacio. Vasta y cercana como el cielo nocturno. No es un recuerdo. Es una presencia continua. La catedral está llena. Y siempre lo estará. Gracias.